la sabiduría. Hemos dicho varias veces ya que está dentro de los que son conocidos como libros sapienciales en las Escrituras. El libro de Job, el libro de Salmos, el libro de Proverbios, Eclesiastés, a un cantar de los cantares, que es un poema de amor. Pero damos gracias a Dios porque a través de estos libros Dios nos muestra un poco sobre la sabiduría. Nuestro capítulo en especial, nuestro capítulo en especial trata el tema de la sabiduría. Lo subtitularon El contraste entre la sabiduría y la insensatez. Aunque, bueno, yo quiero hablar en un poquito sobre nuestras decisiones. Generalmente todos los días estamos tomando decisiones. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos tomando diferentes decisiones. Tal vez muchas son decisiones sencillas, como qué ropa me voy a poner, qué desayuno, qué voy a desayunar o qué voy a comer, qué hago primero, cómo me voy a transportar. Algunas podríamos decir que son decisiones ya cotidianas que parece que las hacemos mecánicamente, pero dentro de todo esto ya hemos tomado o estamos tomando todos los días diferentes decisiones. Pero también hay otro tipo de decisiones que pueden cambiar radicalmente nuestra vida. ¿Qué voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Debo de comprar esto o no? ¿Quiero tener un hijo? Algunas de estas decisiones son decisiones trascendentales. Hay algunas cosas que las hacemos y en realidad no pensamos mucho. Cuando nos damos cuenta ya estamos inmersos en algunas de estas cosas y de repente ya nos vemos cambiando de opinión sobre algunas cosas que hemos decidido. Lo cierto es que todas las decisiones que tomamos, desde qué ropa me voy a poner, qué voy a comer, todo esto afecta nuestra vida y determina quiénes somos, eh, nos define cómo hablo, cómo visto, qué como, en qué ocupo mi tiempo, en qué ocupo mis recursos. Todo esto habla de quién soy, quién soy yo realmente. Y ante un mundo lleno de tantas posibilidades o alternativas, nos encontramos constantemente pues decidiendo, ¿no? ¿Cuál es la elección correcta? ¿Cuál es lo que qué es lo que debo de hacer? ¿Cómo lo debo de hacer? Y pues nuestro libro, que es uno de los libros sapienciales, nos ayuda a tomar en cierto sentido la decisión correcta. ¿Qué es lo que debemos de hacer? En el versículo 25 dice Salomón, de este capítulo que acabamos de leer, que es donde vamos a estar meditando, dice: me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Entonces, para entender las cosas, a veces para tomar las mejores decisiones, dice Salomón, pues me volví, me fijé y puse mi corazón ahí para saber, para examinar. Y por eso es que le puse a esta meditación una sabia decisión, una sabia decisión. Para eso quisiera comenzar hablando un poquito sobre el concepto o más bien sobre tres conceptos que, que nos habla la Escritura, y esto para que podamos entender un poco el sentido de lo que es realmente no son lo mismo, y son diferentes todos ellos, pero generalmente los relacionamos, los mezclamos mucho, a veces los confundimos. Y la Biblia nos habla mucho de ellos y debemos de entenderlos un poco. No vamos a hablar muy profundamente de ellos porque a entrar en realmente analizar estos conceptos que muchos han investigado, han estado estudiando mucho, pues decir que ahondamos en todo el tema de lo que realmente son estos conceptos, pues sería bastante presunción, ¿no? Los tres conceptos son conocimiento, inteligencia y sabiduría. El libro de Proverbios habla mucho sobre esto, y este libro de Eclesiastés toca el tema también muchas veces sobre qué es conocimiento, inteligencia y sabiduría. Y creo que estos tres conceptos nos definen mucho en cuanto a varios procesos en la vida cristiana y en la vida
en general. Y tiene que ver mucho cómo administramos todas las cosas en nuestra vida. Digo, va a ser una definición muy breve. Por ejemplo, en cuanto a conocimiento, diremos simplemente que es adquirir información, conocer, saber, experimentar, saber qué es. Si entráramos en el plano filosófico, la parte del conocimiento, tendríamos que pues ahondar mucho. ¿Es importante el conocimiento? Sí, sí es importante, es muy importante. Y la Biblia nos dice mucho específicamente sobre el conocimiento de Dios. Sí nos habla la Biblia sobre lo que es el conocimiento y el conocimiento de Dios. En nuestro texto, el capítulo 7, podemos ver un poco, usa la palabra ciencia en el versículo 11 y 12, busca. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Versículo 12, porque escudo es la ciencia, escudo es que sepamos algo, y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Y entonces la Biblia sí nos habla mucho acerca del conocimiento. El Señor Jesús allá en Juan 8 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Quién dijo esto? ¿Cuándo lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿A qué verdad se refería? Hoy día este eslogan de conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, lo usan muchos, sobre todo en colegios o pensadores humanistas, pero hay que entender realmente el contexto para saber a lo que se refiere y a lo que de lo que estaba hablando el Señor Jesús. A qué conocimiento se estaba refiriendo y de qué verdad estaba hablando el Señor Jesús. ¿A qué se refiere? Dios, allá en el libro de Oseas, al profeta le dice que su pueblo pereció por falta de conocimiento. Así le dice Dios, le reclama al profeta, dice, mi pueblo pereció o perece también por falta de conocimiento. Ahí específicamente se refiere al conocimiento de Dios, conocimiento de los principios y los preceptos dados por Dios, los que Dios le encargó a los sacerdotes que deberían transmitir al pueblo, y aquellos que estaban encargados de transmitir esto al pueblo no lo estaban haciendo, no estaban transmitiendo el conocimiento al pueblo de quién es Dios y cómo es Dios, y ese Dios le rendían tributos, le rendían cultos, pero el pueblo no entendía quién es. Entonces, brevemente en ese sentido, el conocimiento tiene que ver con adquirir información, tener experiencia, saber qué es. La inteligencia diremos también simplemente que es saber manejar el conocimiento, saber usar el conocimiento. Hay quien tiene conocimiento, pero no sabe usarlo, no sabe aplicarlo. Hoy en día estamos en la era de la información. Se busca que las máquinas que son capaces de almacenar gran cantidad de información, muchísima información, también aprendan a manejar esa información. Se le llama inteligencia artificial, perdón. Hoy día se está procurando esto, que las máquinas aprendan a ser inteligentes. Hay personas que pueden tener mucha información, pueden tener una carrera, pero son torpes, son sin educación, son vulgares. Parece que de nada les sirve tener tanta información, tanta capacitación. No saben usarla. Y hay mucha gente que termina una carrera y que no sabe usar y aplicar esa carrera y nunca la usa. Aprende a desarrollarse en algunas formas y no sabe usar realmente sus estudios, lo que hay. Pero por otro lado, hay personas que pueden tener lo que nosotros llamaríamos una poca instrucción, pero que tienen habilidades, que son muy inteligentes, a lo mejor no tienen tantos estudios, pero son personas que se han desarrollado en diferentes áreas, en diferentes aspectos. He conocido a gente, por ejemplo, en los negocios, que a lo mejor no tiene mucha capacidad intelectual, pero es muy hábil para los negocios, para el gobierno o para la vida en general. Son capaces y desarrollan muchas habilidades
con el poco conocimiento que tienen, son muy inteligentes. Algunos negocios, algunas cosas que de manejo personal y otros administran también diferentes situaciones. Y la Biblia, ¿qué nos dice la Biblia en cuanto a la inteligencia? ¿Qué nos dice? Nos puede decir que hay personas que yo aquí diría, entre comillas, tienen conocimiento de Dios, y ahorita voy a decir por qué, entre comillas, tienen conocimiento de Dios, porque conocen algunos aspectos de las escrituras y sienten que tienen mucho conocimiento sobre una u otra doctrina, pero que no usan ese conocimiento, no tienen, no desarrollan ese conocimiento. He conocido, por ejemplo, borrachitos, personas que tienen problemas de adicciones, que saben mucha más Biblia que muchos hermanos en la iglesia, pero que a pesar de eso nunca han podido aplicar ese conocimiento que tienen de las escrituras en su vida personal. La Biblia nos habla de la inteligencia espiritual. Fíjense, es muy interesante. La Biblia nos habla de inteligencia espiritual. Allá en Colosenses capítulo 1, versículo 9, usa los tres términos que estamos hablando ahorita. Dice, por lo cual, Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, de toda sabiduría e inteligencia espiritual. En algunas ocasiones hemos hablado de esto porque los psicólogos hablan hoy día de inteligencia emocional, pero hoy día nosotros podemos entender que la inteligencia espiritual va mucho más allá de lo que los psicólogos piensan o entienden por lo que es la inteligencia emocional, de tratar de dominar nuestras emociones y eso. Realmente quien es inteligente espiritualmente va mucho más allá. Fíjense cómo sigue diciendo, ¿para qué nos sirve la inteligencia espiritual? Versículo 10, ahí en Colosenses 1. Para que andéis como es digno del Señor. Estamos hablando de tomar buenas decisiones, para que tomes la buena decisión de andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. También en segunda de Pedro, donde nos habla sobre el desarrollo de la vida cristiana, donde habla añadir a vuestra fe virtud, dice a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio. ¿Y qué es el dominio propio? Yo diría que el dominio propio es inteligencia espiritual. A lo que ya sé, cuando adquirí conocimiento, ahora me tengo que dar el paso de ser inteligente, de cómo usar ese conocimientos y que mis acciones que estén determinadas por eso que ahora yo sé, que tenga dominio propio, que lo que yo sé controle cómo hablo, cómo me visto, con quién me junto, qué como, bueno, me cuesta mucho trabajo controlar qué como, y a cada uno de nosotros tal vez nos cuesta trabajo algunas cosas en especial, no es fácil, pero la inteligencia espiritual nos debe de llevar a usar ese conocimiento que tenemos en los diferentes áreas y en las diferentes decisiones que tomamos. Sabiduría. Generalmente la sabiduría, o sea, ya hablamos de conocimiento y de inteligencia, muy brevemente digo, la sabiduría generalmente la relaciona con la experiencia y la reflexión sobre el bien actuar. En realidad, no solamente se trata de pensar detenidamente para actuar en la mejor forma, sino considerar muchos aspectos que se han adquirido en base a la experiencia para tratar de dar la mejor opción. La sabiduría entonces tiene que ver mucho más que con el conocimiento y que con la inteligencia, tiene que ver realmente con tomar decisiones muy en base a la experiencia, a una reflexión profunda para actuar de la mejor manera. Dice el diccionario, define, fíjense, nada más simplemente como lo define, conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio
o la experiencia. Otra connotación dice facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia y acierto. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la sabiduría? Lo primero que nos dice la Biblia sobre la sabiduría y que repite en muchas ocasiones es el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y es que realmente cuando tienes ese conocimiento, cuando vienes al conocimiento de Dios y te encuentras con Dios, conoces lo grande, lo maravilloso, lo poderoso, por un lado que Él es, y también reconoces tu condición, tu situación, tu posición, y te ubicas y comienzas realmente a ser sabio. Cuando conoces a Dios, conoces esto. Ser sabio tiene que ver con el reconocimiento de Dios y el reconocimiento de nuestra condición o conocer nuestra condición. Hace un momento dije que conocimiento de Dios, que algunos que conocen entre comillas a Dios, y dije entre comillas porque en realidad cuando alguien conoce a Dios, o debo de decir, cuando Dios le permite a alguien conocerle, cuando Dios le da a alguien esa oportunidad, inmediatamente la persona que se encuentra delante de Dios cae rendido ante la grandeza, ante la majestad, ante el reconocimiento de quién es Dios. Cuando una persona se cree que sabe mucho y se jacta de conocer mucho, entonces podemos saber que nada sabe acerca de Dios, que es una persona ignorante realmente de quién es Dios, de cómo es Dios y qué es lo que Dios hace. Nuestro capítulo está lleno de cosas en las que un sabio nos recomienda qué es lo mejor. Dice todos los versículos, casi los primeros versículos, mejor es esto, y en algunas ocasiones nos da algunas porqués, o sea, nos dice, mejor es esto por esto, o mejor es esto que el otro. Algunos pueden cuestionar estas cosas como, ¿cómo que es mejor? La Biblia generalmente nos enseña muchas cosas que a muchos les parecen contradictorias. Por ejemplo, el Señor Jesús en las bienaventuranzas dijo, bienaventurado quiere decir dichoso, doblemente dichoso, dichosos los que lloran. ¿Cómo? Es algo como contradictorio. Y lo que encontramos aquí también son cosas que a lo mejor a algunos puede parecerle, ¿cómo va a ser mejor estar en la casa de luto que en la fiesta? ¿Cómo va a ser mejor estar en esta situación que en esta otra situación? Pero la Biblia está llena de estos ejemplos porque nos quiere mostrar la verdadera sabiduría. ¿Qué es lo mejor? Algo que se ha pensado, se ha reflexionado y que realmente nosotros como hijos suyos podamos tomar las mejores decisiones cada día. Algunos, repito, pueden ser muy cuestionables. Esto yo quisiera tomar algunos versículos que me parecen versículos clave en esto. No vamos a hablar de todos ellos, de cada uno de estos porqués y explicar, porque nos llevaría bastante tiempo, pero quiero tomar algunos versículos que me parecen que son importantes. El primero versículo que yo creo que es muy importante es el que leíamos al principio, el versículo 25. Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Es muy importante que nosotros en nuestro día a día, al tomar decisiones, tanto las decisiones básicas que hemos hablado, como nuestro vestir, nuestro comer, nuestro hablar, nuestro actuar, en qué invertimos nuestro tiempo y todo esto, es muy importante porque que consideremos cada decisión que tomamos en una forma sabia, porque eso determina o determinará todo lo que somos y todo lo que nosotros hacemos. Si nosotros comenzamos cada decisión o tomamos cada decisión con el principio de que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, todas las decisiones que tomemos van a girar o van a ser tomadas en relación con esto, con qué es lo que quiere Dios de mí. Señor, ¿quieres que yo use, por ejemplo, ese tipo de ropa? Puede ser.
¿Quieres que yo use o que yo coma eso, o que yo hable eso, o que yo haga eso, o vaya a tal lugar? Todas las cosas, si van en función de actuar sabiamente, vamos a cambiar muchas cosas en nuestra vida. Todas nuestras decisiones estarán basadas en ellas, tanto las sencillas como las difíciles. Algunos solo piensan, bueno, esta decisión sí voy a orar a Dios para que me dé dirección, pero tanto las decisiones que a nosotros nos parecen muy comunes como las decisiones trascendentales. Otro texto que me llama mucho la atención es el versículo 14. El versículo 14 dice, en el día del bien, goza el bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Fíjense qué interesante es esto. En el día del bien, goza el bien. Y el predicador, iba a decir el profeta, el predicador que es Salomón, hemos dicho este libro es un libro que nos lleva a tomar las mejores decisiones cuando habla vanidad de vanidades, todo es vanidad. No es para que nos desanimemos y veamos un libro fatalista, lo hemos repetido varias veces, sino es para que veamos cómo hay muchas cosas que nos rodean, hay muchas cosas que para nosotros nos parecen importantes, que para nosotros las vemos, a veces nos deslumbran, a veces nos llaman la atención, pero el predicador nos está diciendo todo eso es vanidad. Lo mejor a veces es lo más sencillo, lo mejor es a veces el poder disfrutar cada momento cuando estamos en el hogar con los que amamos, cuando estamos disfrutando el trabajo, de lo que hemos logrado. Eso es bendición, y cuánto más cuando eso nos lo da Dios, y además de eso Dios nos bendice con el conocimiento suyo. El día del gozo, goza el bien. El día de la adversidad, dice, considera. Es decir, reflexiona, piénsalo, toma la decisión correcta. Porque es muy importante que todo lo hizo Dios para que nos demos cuenta que Él es el todo de todas las cosas. Y dependamos en todo solamente de Él. Fíjense cómo lo dice al final. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin, o sea, con el propósito de que el hombre nada halle después de Él. Es decir, en todas las cosas no vea nada tan importante más que solamente a Dios. Lo más importante en la vida es Dios. Y aunque busquemos aquí o allá, no hay nada más importante que solamente Dios. Dios lo hizo así. Y algunos momentos vamos a tener mucha felicidad y vamos a estar llenos de gozo, pero algunos momentos vamos a pasar pruebas. Y tanto en uno como en otro momento debemos considerar para tomar una buena decisión, una decisión sabia, que es lo que estamos hablando. Y junto a este texto hay uno de estos textos que a lo mejor algunos parecen controversiales, que es el 16 y 17. No seas demasiado justo ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirse? ¿Cómo? Entonces no debo de ser demasiado justo, de repente sí debo de hacer cositas malas o algo así como que está diciendo. No hagas mucho mal, dice, entonces a lo mejor poquito mal sí puedo hacer, ¿no? No sea necio, porque ¿por qué te harás morir antes de tiempo? Solo quiero leer dos versiones que nos ayudan a entender. Una es la versión de la Biblia textual, que dice de la siguiente manera, para que podamos entender. No seas demasiado justo, ni presumas ser muy sabio. ¿Para qué matarse? Lo vuelvo a leer. No seas demasiado justo, ni presumas ser muy sabio. ¿Para qué matarse? Y leo ahora la versión Dios habla hoy. No hay que pasarse de bueno, ni tampoco pasarse de listo. ¿Para qué arruinarse uno mismo? Entonces, lo que está diciendo el escritor sagrado no es de que no seamos justos, sino que hay gente que se quiere pasar, como dice la versión de Dios habla hoy, que se quiere pasar de listo.
que se quiere hacer el muy justo. Ay, yo soy muy bueno y que todos vean que yo soy muy bueno. Y hay algunos que se quieren pasar de listos. Literalmente así lo dice Dios habla, la versión Dios habla hoy. Creo que nos habla como en ese sentido de que pongamos realmente atención, porque no nos sintamos a lo mejor, ay, yo soy tan bueno, que nada me pasa, o yo soy, ay, tan bondadoso que aquí en estos textos, finalmente, voy a ver el texto 20, versículo 20, que es un principio de toda la escritura, es un principio básico de toda la escritura. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces, Salomón nos va llevando hacia ahí. Hay gente que se quiere pasar de sabia, que se quiere pasar de justa, que siente que es muy espiritual, que a lo mejor siente que todo lo sabe, pero ciertamente no hay hombre justo en la tierra. Delante de Dios no hay nadie justo en la tierra. Así es que no te quieras pasar de listo, ni te quieras pasar de sabio o de justo, que todos, decía Calvino, que hay unos que pecan de orgullo y que dice, están orgullosos de ser muy, como dice él, que pecan de su humildad. Dicen, estoy orgulloso de mi humildad. No, estoy orgulloso de ser humilde. Entonces, realmente ante esto tenemos que tomar conciencia de nuestra condición, de nuestra situación y reconocer que delante de Dios el necio cree estar en lo correcto todo el tiempo ante esta situación, que es una situación de vida o muerte, porque el tema siempre es recurrente en este libro, la sabiduría sobre la vida y la muerte. Nuestra vida es tan pasajera, nuestra vida es tan fugaz, nuestra vida es tan algo que se va a pasar tan rápido, que debemos de ser lo suficientemente sabios, es decir, tenemos que tener suficiente temor de Dios y reconocer nuestra condición y que estamos pasando aquí nada más de rápido, que entonces eso nos debe de hacer reflexionar en tomar cada día una decisión sabia. La decisión de temer a Dios, de buscar a Dios, de reconocer quién es Dios, de saber quién es Dios y confiar en lo que Dios hace cada día. ¿Cuál es la invitación de nuestro texto? ¿A qué nos invita? ¿A qué nos llama la palabra de Dios? A tomar las decisiones sabias. Y dentro de todas esas decisiones que tomamos todos los días, la principal, lo más importante, es reconocer la grandeza, la majestad, el poder de Dios, quién es Dios, y reconocer también nuestra condición. Y en base a eso, decir, Señor, aquí estamos. Permítenos salir adelante por tu gracia, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Y solamente podemos reconocerlo a través de Cristo Jesús, que es el medio que Dios puso, que es el medio que Dios nos ha dado para que nosotros podamos acercarnos a Él y realmente conocerlo. La invitación es, considera tu día a día, considera cada una de tus decisiones y ponlas delante de Dios con el temor de Dios, de lo que hacemos, porque cada uno de nuestros actos cuenta delante de Dios. Vamos a orar y vamos a concluir de esta manera en esta hora. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, porque a través de ella tú nos hablas. Enséñanos a ser sabios, no solamente tener conocimiento, no solamente sentirnos muy inteligentes, sino a reflexionar seriamente en lo que tú quieres para nosotros, en lo que tú has hecho por nosotros, en quiénes somos y delante de ti.
Aquí estamos, Señor, tú nos conoces, tú conoces nuestra vida. Delante de ti no podemos ocultar nada, tú lo sabes todo. Te suplicamos, pues, de tu gracia, de tu bendición en todo momento, Señor. Guíanos a tomar decisiones sabias, pues te lo pedimos, te lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.